Sí, por favor. La primera pregunta del parcial. ¿Cuáles serían sus sospechas iniciales en este caso? Argumente bajo de las opciones múltiples. A. Isquemia medular aguda con choque neurogénico. B. Hemoneumotórax traumático. C. Neuralgia postraumática aguda. D. Choque hipovolémico. E. Neumotórax espontáneo. Muy bien. Dentro de esas opciones, y dentro de todo el caso clínico, entonces era súper importante lo que les dije antes. Es importante que respondieran cada pregunta de acuerdo a la información que han recopilado previamente. Cuando enseñamos los cursos PHTLS y AMLS de NEMT, siempre recordamos que existe una ruta de atención para el paciente. Esa ruta propuesta por NEMT, si bien no es perfecta, sí resume los pasos que un proveedor de atención prehospitalaria debe seguir para permitir una adecuada evaluación del paciente y definir un manejo apropiado. Y es básicamente que yo debo hacerme una primera impresión, y esa primera impresión la hago con la información que me da el despachador. Uno, hasta ahí voy pensando en opciones. Dos, con la información que yo logro captar al llegar a la escena. Si ustedes llegan a un lugar, les dicen que hay un herido en un edificio de apartamentos y les dicen que es el piso 5, ¿va a ser fácil o difícil sacarlo? Queda más complicado. ¿Por qué? Profe, ¿qué fue lo que dijo, profe? Ustedes les dicen que tienen que atender un herido en un piso 5, un apartamento. ¿Fácil o difícil sacarlo? Pues la verdad uno se cansaría más por los 5 pisos si nos presentamos pues con un ascensor y dependiendo del tamaño de que nos da las escaleras, o sea, si son anchas nos queda fácil, pero si son más bien estrechas nos dificulta un poco la salida. Exacto. Entonces, en Colombia, los edificios de hasta 5 pisos no están obligados a tener ascensor. Entonces, si a uno le dicen que el paciente está en un piso cualquiera, del 2 al 5, piense que posiblemente le toque por las escaleras y es más complicado. Y que si hay que sacarlo de emergencia es más complicado aún. Entonces, esa es una limitación importante. Entonces, yo me voy haciendo una primera impresión con cada información que yo recibo. Voy en mi móvil, me dicen, vaya a atender a un paciente que está en tal parte y nos informan esto y esto y esto. Ok, yo me voy desplazando y voy pensando en las posibilidades de las lesiones y el estado del paciente, el estado clínico. Si de entrada el despachador me dicen que lo ven muy morado y que está respirando muy mal, pues de entrada yo pienso que tengo un paciente críticamente enfermo, emergente, que tengo que atenderlo muy rápido porque posiblemente o está en paro o va a entrar en paro y está muy grave, sin más información. Puede que yo llegue y me equivoque, que le dieron la información inadecuada, pero entonces al momento de yo bajarme de la ambulancia, debo bajarme con todos los equipos necesarios para atender lo que creo que tiene mi paciente. Si de entrada pienso que puede estar en paro, pues debo bajarme con un cardiodesfibrilador. Y si no tengo, con un DEA. Y si tengo medicamentos y estoy autorizado para utilizarlos, pues también con los medicamentos. Entonces, esa es la primera impresión. Una vez que me voy acercando al escenario del trauma, me voy llenando de más datos, de más información. Si es en una casa y hay sangre por todo lado, pienso que ha tenido un sangrado muy importante. Yo debo prepararme para el manejo de un paciente con un posible choque hipovolémico hemorrágico. Si veo que hay muebles destrozados, televisor destrozado y escucho gritos como de alguien irritable, debo pensar que es probable que haya alguien que me pueda agredir y que quizá la escena no sea segura. Entonces, de entrada debo definir si voy a ingresar o no, cómo voy a ingresar y si alguien más de la familia me debe acompañar para yo llegar hasta ahí o si voy a llamar apoyo de policía antes de entrar. Toda esa información la voy recopilando. Entonces, en la ruta de atención de AMLS y PHTLS,
NIMT nos dice, usted tiene varios momentos en los que se llena de información y toma decisiones y así dice montar el caso. Entonces, en este caso, tenemos un prólogo que ayuda un poco a pensar en la escena, y es que previamente se estaba sintiendo mal, es decir, vamos a tener más información para el caso del parcial, más información de la que uno normalmente tiene, porque toda esa información la tenemos como parte de la historia. Lo que nos dice el despachador es que una persona, un profesor, sexo masculino, parece que se cayó por una escalas y parece que está inconsciente. Fin, no tenemos más información. Si entran nos dicen que está inconsciente y que pensar que puede tener algo muy grave, o que está en shock, o que tiene una lesión cerebral traumática, cualquiera de las dos, o que está muerto. ¿Sí? Y con eso me voy preparando y todo ese equipo lo tengo que bajar. Entonces, dentro de las opciones de las lesiones, ¿sí? Lo primero es que yo me tengo que tratar de adelantar qué pudiera tener este paciente. ¿Cuáles son las lesiones otra vez, por favor? A. ¿Te lo vuelvo a leer? Sí, por favor. A, isquemia medular aguda con choque neurogénico. Listo, dejémoslo ahí. Dame un Ok. segundo. Es que la isquemia medular aguda es un fenómeno en el cual hay una obstrucción vascular arterial del flujo sanguíneo en la médula espinal. La médula espinal se nutre en su gran mayoría por arterias que vienen directamente de la aorta. Entonces, para que yo tenga una isquemia medular, tengo que tener una lesión grave de la aorta, y lo vemos muy frecuentemente en pacientes con disecciones de aorta, que son alteraciones médicas. Rara vez las traumáticas las llegamos a ver, porque si el paciente que se diseca por trauma, casi siempre se muere antes de llegar. La mortalidad es sumamente alta en los primeros minutos. Y en esos casos de paciente con isquemia medular aguda, pues lo más frecuente es que el paciente tenga la clínica previa. Es un dolor intensísimo, desgarrante en el dorso, usualmente ascendente del abdomen o de la región lumbar hacia la región dorsal alta y torácica anterior. Para que haya un choque neurogénico es necesario que comprometa, igual que en el trauma raquimedular, que comprometa y deje isquémica la médula de T6 hacia abajo, que se lleve todo el simpático. Si no, muy complicado. Otras posibilidades son tumores de la columna, ya sea primarios o metastásicos. Profe, qué pena. ¿De cuál? ¿De C6 o de T1? T6. T6, torácica 6. Tumores primarios o secundarios que lleven a la destrucción de la vértebra, o que el tumor invada, y haga una invasión muy importante y comprima la médula espinal de forma aguda. Algunos pues pueden sangrar, un tumor que sangra y hace un hematoma en ese lugar y se lesiona la médula de ahí para abajo, pero no es lo más común. Y esos pueden generar un choque neurogénico si tienen ese compromiso tan amplio. El resto es muy raro. Y esos fenómenos de disección aórtica y este tipo de tumores pues van a ser mucho más frecuentes en personas de mucha más edad, de 50 años para arriba. Entonces pensar en eso como la primera causa, que justo iba bien y justo iba subiendo y justo le dio la vaina en ese instante, sin otros síntomas que alguien hubiera dicho, posiblemente si hubiera estado solo y hubiera sido un anciano, hasta fuera donde uno piensa en ese tipo de diagnóstico. Otro de los diagnósticos que estaba era la neuralgia postraumática. Creo que no buscaron qué es una neuralgia postraumática. La neuralgia Yo sí busqué. postraumática se presenta en eventos en los que después de un traumatismo con lesión del nervio queda irritado, ya sea porque tuvo una transección parcial o un proceso inflamatorio o infeccioso en alguno de los puntos de conducción, y eso genera un dolor crónico que puede llegar a tener algo de intermitencia, pero que es un dolor crónico de características neuropáticas, es decir, que el paciente la tendría todo el tiempo, pero ese dolor no deja inconsciente a nadie, ¿sí? No lo deja inconsciente. Y posiblemente si lo tiene, pues no por el dolor, solamente se va a caer,
salvo que sea una persona de mucha edad que no tenga posibilidad de movilizarse sola o que por intentar movilizarse se caiga. Creo que la otra es el neumotórax espontáneo. Es una complicación aguda de enfermedades pulmonares crónicas, como el EPOC, como el asma, en el que la fuga aérea pues, genera una disnea progresiva que puede ser muy rápida y puede llevar al choque y al colapso hemodinámico porque genera un neumotórax a tensión que serían no traumáticos. Casi siempre hay un episodio de tos muy intenso, lo llamamos un acceso de tos, previo, y por ese evento de acceso de tos o un momento en el que se hace una inspiración forzada, se rompe esta lesión y usualmente son bulas o neumatoceles, se rompen y generan el neumotórax. No sería lo más común y lo de pensar de primerazo en un trauma, pudiera suceder, pero pues no es como la primera opción de rutina para uno pensarla, ni siquiera en pacientes con disnea súbita. Posibilidades diagnósticas inmediatas. Después de que alguien joven se caiga de una escalera, pues hay que pensar en que tenga lesiones derivadas del trauma. Y si está inconsciente, más aún. ¿Qué puede tener? Un sangrado. ¿De dónde? Del abdomen o del tórax, dependiendo de dónde se haya golpeado, de si cayó por las escaleras o se fue por la baranda y cayó al vacío varios escalones más abajo, que es diferente. Y ese paciente puede tener sangrados en el abdomen o en el tórax, en el abdomen por trauma del vaso, por trauma del hígado, y en el tórax por una fractura costal o una lesión de una arteria intercostal o una lesión de la arteria mamaria interna que genere el sangrado. O puede tener un neumotórax, pero de origen traumático, que también puede llevar a la inconsciencia. Dentro de las posibilidades diagnósticas, pues tenemos el choque hipovolémico por un sangrado, sea abdominal o torácico. ¿Listo? Profe, pues, profe, la verdad es que no estoy como tan de acuerdo con eso, porque es que el despachador está diciendo que él tiene también dolor de cabeza, ¿cierto? Fuerte. Desde hace unos días, creo que así era la pregunta. Y ya que usted mismo nos lo dijo, que ¿cómo se llama? La neuralgia también provoca pues ese dolor crónico. Entonces vea que también podría ser la neuralgia, ¿no? ¿Y qué tipo de neuralgia te da cefalea? Pues yo donde estaba investigando, profe, decía que eso también genera dolor. Sí, pero ¿cuál? ¿De qué nervio? Para uno pensar de que El trigémino. El trigémino. Listo. ¿Y cómo es el trigémino con la neuralgia trigeminal que tienen muchos de mis pacientes que me llegan a urgencias caminando? ¿Cómo, profe? ¿Cómo haría esa neuralgia para tumbarlo por las escalas y que lo tenga inconsciente? ¿Qué fisiopatología se sigue ahí? Una neuralgia que te tumba y te deja inconsciente. Profe, pues es más, de hecho yo le copié pues en mi respuesta, en mi argumento, que de pronto como la neuralgia es como ese tipo como de colapso a ese tipo de nervios, ¿sí o no? No, porque Que no no comunica colapsa, es bien, un dolor. pero o sea, no comunica bien impulsos nerviosos, ¿sí o no? No, comunica lo normal, de hecho comunica más y comunica un impulso falso de inflamación que es el que genera el dolor. Exacto, entonces por ende puede que de pronto haya afectado algún nervio somático que de pronto pase por esa región y entonces probablemente puede haber afectado como esa movilidad. Pero ¿por qué? Si le duele la cabeza es el trigémino, y si el trigémino esa es la cara. Pero si no estoy mal, el trigémino no está pues arribita del bulbo, pues más o menos por ahí, por esa región. Sí, pero es que el dolor de la neuralgia trigeminal es a nivel del ganglio periférico que une las tres ramas del trigémino, no es allá dentro del bulbo. ¿Y para qué
Y además no es un proceso como que se inflame, es que simplemente cambia la morfología de los receptores neuroquímicos y al cambiar esa morfología, estímulos que normalmente no generan dolor son percibidos por el nervio como dolorosos. Ejemplo, sentir la brisa del viento, tocarse, rasurarse, sobarse. O sea, el nervio no es que está inflamado, tiene un cambio en los receptores químicos que conducen la información nerviosa. Y los tiene ahí y los tiene adentro, pero no es que el nervio esté inflamado, hinchado y que tiene como una bola o un hematoma. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe, sino que también yo también había visto donde yo había consultado que bloquea, por ejemplo, a esos receptores AM4 y AM5, no produciendo la suficiente dopamina, y por ende pues no va a producir la suficiente acetilcolina para el movimiento. Entonces, pues, no sé. Por eso, pero ¿cuál movimiento en el trigémino? Porque el trigémino es puramente sensitivo. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, profe, dale, tranquilo. Sí. O sea, si yo tengo una neuralgia, ejemplo, posherpética, y me afectó los nervios intercostales, no sé, del quinto al décimo, eso sí me va a generar un dolor muy importante, que se me aumenta y posiblemente yo va a tener una movilidad restringida del tórax y del miembro superior, evitando tocarme el tórax de alguna manera, que es lo que sienten muchos de los pacientes que les da. Esa torpeza para no sentir dolor puede hacer que yo me caiga, ¿sí? Pero que ese sea el diagnóstico que puede estar haciendo que el paciente esté en el piso y esté grave, muy difícil. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que yo quiero que ustedes siempre piensen es por qué el paciente no se levantó y se fue a sentar a un lado para que lo atendieran y él mismo llamar y darle información. ¿Por qué sigue ahí tirado? No es normal que una persona se caiga, a no ser que sea Neymar, y se quede tirada en el piso. Si se queda tirada en el piso o tiene algo grave o quiere una ganancia secundaria, como Neymar en sus partidos y como muchos que sufren accidentes de tránsito no tienen nada y se quedan ahí tirados simplemente porque dicen que no me paren, que porque entonces el guarda que no sé qué y de reta extraña y realmente no tiene mayores lesiones. Entonces que por una neuralgia el paciente siga tendido en el piso y esté inconsciente, pues no lo hay, no hay forma de que esa sea la razón. Y si está tirado, ok, tiene mucho dolor, pero estará consciente. Llorando, quejándose, lo que quieras, pero estaría consciente. Yo tengo que pensar es por qué sigue ahí tirado, por qué no se mueve, por qué no se va a otro lugar distinto para protegerse. Ese es el análisis que necesito siempre que haga. ¿Por qué el paciente sigue ahí? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se va a sentar a otro lado? Más seguro. Quedarse tirado en medio de la calle después de haber sufrido un accidente es un riesgo sumamente alto de que alguien venga y lo atropelle más y se lo lleve, por ejemplo. Motociclistas no entienden y se quedan ahí tirados literalmente en la vía, los puede pisar un camión y hasta ahí llegan. Alguien atropella el carro de atrás y se lo lleva y lo arrolla. Entonces siempre hay que pensar que el paciente o tiene algo más grave o busca una ganancia secundaria de alguna manera. Entonces la neuralgia no te tira al piso. Un neumotórax espontáneo de tensión, sí, te lleva al colapso, pero por el cuadro clínico, el tipo de paciente y lo que tenemos de información no sería el primer diagnóstico a pensar en ese escenario. O sangró, o tiene un neumo, o tiene una lesión del cráneo, o las tres. Es lo primero que yo debo pensar. Profe, de una. Creo que la segunda Claro. habla de si hay que manejar rápido o no el sangrado de la ceja. La gran mayoría respondió que es un sangrado menor. O sea, ahí decía, tiene un muy pequeño lago hemático. Alguien sugería que pueda tener una lesión penetrante de cráneo. Pues pudiera tenerla, pero si el sangrado no es masivo, pues no lo tengo que tratar de forma inmediata. Me preocupa más el hecho de que esté inconsciente. Me preocupa la razón por la
cual está inconsciente, puede ser la vía aérea, puede ser el compromiso respiratorio, o puede ser que esté con un sangrado oculto, si no veo ningún otro sitio de sangrado. Entonces, por esa razón, si bien el paciente puede tener lesiones en el cráneo perfectamente, el manejo de ese sangrado pico no lo hago en la X, sino que lo haría posiblemente en la C, y si no es muy, muy, muy grande, lo haría después de dar otro tipo de tratamientos adicionales. ¿Listo? La 3 creo que todos la respondieron bien. Las cánulas naso y orofaríngeas pues, nos permiten realizar una permeabilización básica de la vía aérea. Recuerden que la permeabilización básica incluye las manos con la posición del paciente, elevación del mentón, posición del olfateo. Recordar que esas dos en trauma no las puedo utilizar, que sería la subluxación mandibular. Y por lo tanto me quedan las cánulas naso y orofaringea para hacer la permeabilización básica. Y ambas me van a permitir, en muchos casos, mejorar la oxigenación si el paciente está respirando conscientemente. Si no está respirando, pues toca darle apoyo con ventilación con presión positiva. Pero algunos pacientes simplemente arrancan a respirar mejor. Listo. La 4 creo que también la gran mayoría respondió bien. Decía que hasta allí con todo lo adicional que teníamos, mencionaba que había desviación traqueal, que tenía evidencia de trauma con deformidad en la clavícula, tenía posiblemente una fractura de clavícula, que no había heridas visibles sobre el tórax, pero que había una deformidad importante, que había timpanismo, había velamiento de los ruidos respiratorios y además había signos de choque, pulso filiforme y rápido, con llenado capilar prolongado y cambios cutáneos. Hasta ahí, toda la clínica apunta a que el paciente tiene un neumotórax. Atención. Además, digamos que hay unos signos adicionales que de pronto me dicen que no tiene otras cositas. Uno puede ser el hecho que si yo evalúo el abdomen y todavía es blando, salvo que sea muy, muy temprano en el trauma, la irritación peritoneal con sangrado importante se presenta en los siguientes minutos. No hay un tiempo específico. 10, 15, 20 minutos, todo depende de la velocidad a la que se esté desplazando la sangre hasta el peritoneo y qué cantidad tengo en el peritoneo. Dependiendo de la cantidad y la velocidad, pues más rápido, más lento, aparecerán los signos de irritación peritoneal. Entonces, digamos que a veces, no siempre, y es un signo y es una evaluación poco sensible, pues la palpación abdominal puede ayudarme para pensar si sí o no pueda tener un sangrado intraperitoneal. Y recordar que también existe el retroperitoneo y está la pelvis extraperitoneal. Bueno, creo que la quinta hablaba de la estrategia de descompresión. Recuerden que en los estudios que vimos, pues además de que la descompresión se hace del lado afectado, del lado que el paciente tenga el neumotórax, atención, hay el lugar donde yo haga la descompresión dependerá de la aguja que yo estoy utilizando. Si yo estoy utilizando un catéter de más de 7 centímetros, ojalá más de 10, yo lo pudiera hacer en el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular. Si tiene esa longitud el catéter, y tiene que ser de un calibre grande, 10, 12 idealmente. Si no, si tengo un catéter de los vasculares usuales, debo elegir el cuarto o quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, prefiriendo el cuarto, con un catéter que mida más de 5 centímetros en ese lugar para tener unas tasas de éxito mucho más altas. Entonces la respuesta era la primera, que hablaba de ese catéter de más de 5. Recordar que cuando yo elimino el aire, pues estoy solucionando la presión elevada intrapleural, o sea, la tensión del neumotórax. El resto del aire no sale por ahí. Si hay sangre, tampoco sale ni se evacúa adecuadamente por ahí. Puede que salgan goticas y cuando el paciente respira salgan 2, 3, 4, 5 gotas, en fin, y salga algo más de aire, pero para yo poder extraer completamente
el aire o la sangre, yo voy a necesitar una sonda a tórax. ¿Listo? Un tubo a tórax, que es un tubo de acrílico, pero de polivinilo, fenestrado en las partes que ingresan al tórax. Es un procedimiento quirúrgico y que obviamente requiere entrenamiento para pacientes que tengan neumotórax simple. Es decir, no es, atención, no es abierto, neumotórax simple, sin sangre, no es hemoneumo, neumotórax simple. Muy grandes. Ya nosotros en los servicios hospitalarios podemos definir no pasarle un tubo a tórax, una manguera grande, que es un procedimiento digamos que más cruento, sino que se puede pasar por radiología un téter especial, mucho más pequeño, más cómodo para el paciente mientras se drena el aire. Pero en general, después de haber descomprimido el neumotórax, el paciente requerirá una sonda de toracostomía o también llamado sonda tórax o tubo a tórax. Y recordar que en estos casos, si yo intuyo positiva, pues fácilmente y rápidamente el paciente puede llegar al paro cardíaco súbito por ese aumento de la presión intrapleural después de intubado. O sea, yo, si sospecho que tiene un neumo, tengo que drenarlo rápidamente. Si pienso que tiene un neumo, atención, antes de darle ventilación con presión positiva. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dice la 6? Por favor. Se fueron, están ahí. ¿Qué estrategia o dispositivo de oxigenación utilizaría en caso de utilizarlo? Argumente debajo de las opciones múltiples. Le digo las opciones también, ¿cierto? Por A. Mascarilla de no reinhalación. B. Cánula nasal a 4 litros por minuto. C. Cánula de Guedel. D. Oxigenación, ventilación con dispositivo BM. Y E. Tubo laringio. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo está el estado clínico del paciente? Respiratorio y de conciencia. ¿Consciente o inconsciente? ¿Qué información había? Inconsciente. O sea, al paciente le hicimos mal el neumo, pero sigue inconsciente. O sea, no mejoró. ¿Sí o qué? Y Muy bien. Si yo tengo un paciente que está inconsciente, debo pensar que en cualquier momento puede dejar de respirar. ¿Sí? En cualquier momento va a dejar de respirar. Hay dos opciones, no igual de válidas, pero hay dos opciones. La mejor opción es siempre adelantarse a lo peor y pensar que este paciente va a hacer una apnea, que debo darle posiblemente ventilación con presión positiva. De modo que sería ideal utilizar, dado el estado neurológico del paciente, un dispositivo que permita simular la respiración, es decir, un BBM o un Jackson-Rees, para oxigenar mejor al paciente. La muerte del paciente tenga un esfuerzo ventilatorio adecuado. Y en caso de que yo no tenga ningún dispositivo de ventilación con presión positiva, si usted va en una ambulancia y justo se gastaron un BBM en otro paciente y no tienen cómo ventilarlo, pues su opción será, si todavía sigue respirando, poner una máscara de no reinhalación y trasladarlo con ella, esperando que en alguna apnea. Y si hace la apnea, se embalaron, porque entonces quedan la ventilación boca a boca. Nada que hacer. Entonces yo estoy en una ambulancia y tengo todo, y tengo disponible un BBM, un Jackson-Rees, esa será mi mejor opción para ese paciente. Así no haga la apnea posteriormente, pero esa será mi mejor opción. Debo adelantarme a el estado clínico del paciente para poderlo entregar en mejor condición. Si no lo tengo, la siguiente opción sería una máscara de no reinhalación. Esa sería la segunda opción. Pues en esa, quienes respondieron un BBM, pues
Digamos que el punto completo, quienes respondieron máscara de no reinhalación, tuvieron un punto parcial del 75%, que fue bastante complejo sumar las notas. En este momento, utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea también es discutible, dado que después de haber mejorado o descomprimido el neumotórax, pudiera haber mejorado el estado de conciencia, ¿sí? Teniendo en cuenta que el dispositivo permeabiliza, pero si solo permeabiliza, necesito ventilarlo. ¿Y con qué lo ventilo? De nuevo con un BBM o un Jackson Reese. Entonces, por esa razón, si yo pongo un tubo traqueal, pues debo darle ventilación con presión positiva. Con un supraglótico, debo darle ventilación con presión positiva. Muy bien. De las 7 a la 9, creo que todos hablan de choque. Creo que todos respondieron bien. El paciente definitivamente tiene criterios de mala perfusión y por ende eso define un choque, un estado de fallo circulatorio con mala perfusión tisular, definido por los lugares, las ventanas de la perfusión, la piel, el estado de conciencia. Recuerden que los otros dos son el lactato y la diuresis, que pues no los tenemos acá, y nos ayudamos además de los cambios en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, pero que todos ellos pues no hay un valor específico que nos defina si o no uno u otro. Entonces este paciente tiene cambios cutáneos de choque, pulso filiforme y rápido como signo de choque y alteración de la conciencia como signo de choque. Como habíamos definido antes, pensamos que tiene un neumotórax a tensión, como vimos ahorita en el Kahoot. La fisiopatología de ese choque en neumotórax a tensión es un choque de tipo obstructivo y es por obstrucción del retorno venoso por angulación de la vena cava inferior, lo que provoca el neumotórax a tensión. Entonces, esas son respuestas para 7 a la 9. 10 se trata de un evento de caídas por escaleras. Siempre debo pensar que el paciente puede tener traumatismos en múltiples áreas y cualquiera de ellos puede ser grave, ¿sí? Igual que en una colisión con volcamiento, por ejemplo. Entonces, la pregunta exactamente qué dice. Profe, ¿cuál? 10. ¿Qué meta de tensión arterial sistólica buscaría en este caso? Muy bien. Entonces, si está inconsciente y se cayó por unas escalas, ¿puede o no puede tener lesión cerebral traumática? Porque sí, puede tenerla. Claro, sí. Sí, o sea, a alguien se le ocurre que de pronto alguien se caiga por unas escalas y no se pegue un poquito en la cabeza. Yo me imagino que no, que todos pensamos que puede tener una lesión cerebral traumática. Aquí hay un inconveniente y es un vacío del conocimiento. El vacío del conocimiento quiere decir que no hay estudios que digan ni a favor ni en contra, y casi todo es basado en un único estudio que tomó un cierto valor de presión para definir un desenlace que no tiene que ver con lo que vamos a hablar. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo y pensando y sin saber qué hacer con el paciente que tenga lesiones del sistema nervioso, trauma raquimedular y lesión cerebral traumática, respecto de las cifras de presión arterial que permitan tener una perfusión de esos tejidos óptima. Cuando aparecen las estrategias de reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva, donde yo me permito que mi paciente pueda tener presiones sistólicas de 80-90, sin tener en cuenta la presión de perfusión o la presión arterial media, pues eso hace dudar de si realmente ese valor de presiones es suficiente para permitir una adecuada perfusión del tejido nervioso del paciente con trauma. Entonces,
No hay un consenso general respecto del valor en el cual yo debería tener la presión arterial de mi paciente con sospecha de neurotrauma, como es este paciente. Puede que no lo tenga, puede que todo sea por el neuro, puede que todo sea por sangrado abdominal, pero como sí puede tenerlo, debo pensar que sí lo tiene, hasta demostrar que no. Entonces, en general, tampoco los estudios de reanimación hipotensiva fueron o incluyeron pacientes con lesiones cerebrales o medulares, pues la reanimación hipotensiva como tal no se debe aplicar, porque no hay estudios que digan que es seguro. Sin embargo, si hay algunos otros que sugieren una asociación con no mejores desenlaces, si el paciente con lesión cerebral yo lo manejo con presiones más bajas. Entonces, si bien yo pudiera decir que la meta es 90, más de 90, otro puede decir que debe ser más de 100 de sistólica y otro puede decir que debe ser más de 110 de sistólica. De nuevo, no hay un consenso general, de modo que allí, digamos que había dos respuestas. Había una un poco más prudente que la otra, y es la meta de mayor de 110. Es solo más prudente, no más correcta, porque no hay forma de decir que es más correcta que la otra. Pero sí sería más prudente que la de 110, y la otra sería más de 90. Se supone que yo debo tener al menos una presión media mayor de 65 en general. Es decir, que no me baso en la sistólica como tal. Si voy a basarme en la sistólica, idealmente 110. Si voy a basarme en la media, 65, ojalá más. Entonces, en esa, prácticamente a todos los que pusieron cualquiera de los dos valores, les di el punto completo. Y obviamente la argumentación. Profe, pero una parte del PHTLS habla de eso, Sí, que es que son valores por encima de 90. exacto, pero es lo que te digo, no tenemos, eso lo vamos a ver en neurotrauma bien, pero no hay ningún estudio que nos defina qué valor real es el de seguridad, no existe. Y como de reanimación hipotensiva tampoco hay, todo lo que existe son recomendaciones de expertos. Y las recomendaciones de expertos es, yo me reúno con un grupo de amigos, buscamos artículos y tomamos decisiones respecto a lo que leímos, o puede que no tengamos en cuenta nada de lo que leímos y tomamos la decisión nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa recomendación específica es una recomendación de consenso de expertos, que es lo más bajo que hay en los niveles de evidencia. Por esa razón, ambas respuestas son igual de correctas, con un poco más de prudencia de la de 110. Ambas son correctas. Quizás un poco más prudente la de 110. Y solamente el futuro, con estudios adecuados, nos definirá si alguna de las dos es correcta o ambas son incorrectas y necesitamos una meta distinta, por ejemplo. Y hasta no tener todo eso, no podemos concluir nada. ¿Listo? Muy bien. La 11 me imagino que dice que con qué maneja. Definitivamente se maneja con el trauma en general, se maneja con cristaloides isotónicos. Lactato de Ranger o solución salina al 0.9%. La dosis va a depender de si yo definí que puedo aplicar reanimación hipotensiva o no, que en este caso, de nuevo, pensando en neurotrauma, no es lo más prudente porque no hay evidencia a favor de ello. Del grado de choque del paciente, o sea, no es lo mismo yo tengo un paciente con una presión de 60-20 a uno que tiene 78-50. Al que tiene la presión más baja, posiblemente necesito ponerle bolos o más grandes o más seguidos, más frecuentes. Y también dependerá del tipo de choque que tenga mi paciente. Si yo sospecho o pienso en un choque neurogénico por trauma raquimedular, de entrada sé que ese paciente requiere unas dosis más altas de líquidos y además del inicio temprano del soporte vasopresor, que si tengo un paciente con una hemorragia muy importante, pues debo ponerle bolos pequeños idealmente y llegar rápidamente a un lugar donde lo pueda transfundir. En fin, dado que en este caso dijimos que pensamos que son neumotoras a tensión,
¿sí? ¿Los líquidos me sirven o no me sirven? Pues en mi opinión no. O sea, si es un neumo, debo quitarle la tensión elevada intrapleural al neumo y con eso debe mejorar el choque. Y de hecho mejoran muy rápido, demasiado. Así que de inmediato yo descomprimo y el paciente vuelve a la vida, ¿sí? Si es el neumotórax solo, los líquidos no son el pilar de tratamiento. El pilar de tratamiento es descompresión. Sin embargo, si después de descomprimir el neumotórax yo escuché el aire salir y el paciente sigue grave, debo pensar en la siguiente causa de que siga grave. Y recuerden que la principal causa de shock en trauma es hemorragia. Ya en ese caso, los líquidos sí entran a tener un papel mucho más claro. Yo debo ver cómo continúa el paciente después de la intervención que yo hice. Listo. Se me desconectó el web del computador. Este no es. Aquí está. Bueno. Igualmente hay que recordar que la palabra bolo significa cantidad y no velocidad. Creo que todos lo tuvieron muy claro. Que siempre debemos definir qué cantidad, qué volumen, en este caso porque es líquidos, y en cuánto tiempo voy a infundir los líquidos. Cuando hablamos de infusión de bolos rápidos en trauma, es a llave abierta, es decir, no es para 30 minutos. Si está hipotenso, hay que pasar eso a la mayor velocidad que se pueda, el bolo de 250 o 300 o 150, o sea, lo que ustedes definan, pero hay que pasarlo a llave abierta lo más pronto posible, ojalá casi que a 100 cc por minuto. La dosis también dependerá de la estrategia de reanimación. Hoy en día la recomendación es volúmenes o bolos pequeños, de 250, que idealmente pues pasen en 3, 4, 5 minutos, muy rápido. Y después de pasar esa dosis, yo vuelvo a evaluar para ver si me sirvió o no me sirvió. En este caso, si mi meta era subir a 90 o a más de 110, pues a ver si con ese bolo subió a eso o no. Si subió, lo dejo ahí, no subió, le pongo más. Antes le poníamos líquidos, todos los que pudiéramos pasarle antes de llegar al hospital, que no tiene sentido. En algunas personas respondieron algo sobre solución salina al 3%, pensando en que tenía neurotrauma asociado. En reanimación de trauma utilizamos el salino al 3% de manera interhospitalaria. De hecho, como verán en la guía de neurotrauma de Colombia, de manejo de neurotrauma de Colombia, dentro de las recomendaciones prehospitalarias, se contraindica el uso de soluciones hipertónicas en prehospitalarias, sea manitol o sea solución salino al 3%, inclusive pensando en lesión cerebral traumática. Antes es evidente que que tiene una anisocoria muy grande, está parético y que tiene un deterioro neurológico de conciencia, inclusive en ese grupo de pacientes hay una recomendación en contra a utilizar hipertónicos en prehospitalaria, principalmente por la posibilidad de complicaciones en el uso. Si bien la solución salina al 3% ya se consigue comercial, pues viene por 500 y si a mí se me va la dosis, se me va la mano en la dosis y se me quedó la llave abierta, no me acordé, no lo puse en bomba para que pasara rápido, la posibilidad de complicaciones es grande para el paciente. Entonces, por esa razón se contraindican en prehospitalaria. Igualmente, yo debo descartar que mi paciente tenga un shock hemorrágico antes de infundir este tipo de soluciones para intentar no generar una hipernatremia grave súbita. Si el paciente tiene su volemia contraída porque está sangrando y yo le pongo mucho sodio, todo ese sodio se me acumula y me puede generar un daño neurológico irreversible. Entonces, por esa razón, yo vi el documento referenciado, es un documento de consenso y es para uso hospitalario.
Entonces, recuerden siempre, siempre, siempre que lean cualquier tipo de documento sobre estrategias de manejo de pacientes. Deben verificar que las recomendaciones sean hechas para el medio donde ustedes están laborando. Si están en prehospitalaria, pues el estudio tiene que haber sido hecho en pacientes de prehospitalaria. Si están leyendo estudios que son de UCI, pues eso es para UCI. Si son en urgencias, son para urgencias, y son prehospitalaria, prehospitalaria. Entonces siempre revisen la población en la que se refieren las intervenciones, que es bien, bien, bien importante. Dispositivos para el manejo de la vía aérea avanzada son... Hola, hola. Profe, entonces, bueno, ya descartando lo de la solución salina, pues en un medio prehospitalario, ¿cuál sería la respuesta para eso entonces? Que creo que la 11 y la 12 son similares. La 11 decía cristaloides isotónicos y la 12 era algo No. parecido. O sea, bueno, la 11 hablaba de, pues sí, de qué medicamento intravenoso, que si un ¿Cuál y qué coloide, cantidad? Era el isotón- lactato de Ringer, ¿cierto? espera, estamos hablando de la 11. Sí. Si en la 11 si era pues pues mencionar el líquido, y ya la 12 si era lo de la dosis. La cantidad. Entonces era el Entonces ahí lactato de pues, el Ringer. lactato de Ringer dentro de las opciones que había, la otra opción es solución salina, obviamente, el 0.9%. Y el bolo es eso, bolos de 250 muy rápidos, a llave abierta, ojalá en 5 minutos, y reevaluando cada vez que termine de pasar el bolo, lo que se haya demorado, reevaluando si tuvo el efecto deseado, que en este caso es subir la presión arterial. ¿A qué Profe, meta? Depende, 90 o 110 la que hacen de... pero pues eso me confunde un poco porque, bueno, lo del lactato de Ringer, si no estoy mal, está contraindicado para pacientes con TEC. Pues digamos que pues el paciente tiene TEC. Entonces, no se agravaría. No, de hecho no está contraindicado, no hay ningún estudio que haya demostrado que tienen peores desenlaces de utilizar lactato de Ringer o solución salina 0.9. Ha sido un mito urbano de muchos años que incluye a muchos, muchos, muchos neurocirujanos. Pero no hay ningún estudio que pueda definir ese tipo de desenlace que algunas personas describían. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, con gusto. Muy bien. Dispositivos de manejo de vía avanzado. De manejo avanzado de la vía aérea son los que van hasta por allá donde uno no llega con cánulas. El manejo básico, manos, cánulas, naso y orofaringea. Manejo avanzado, tubo traqueal, dispositivos supralóticos y estrategias translaringeas, crico, tiroidotomía y traqueostomía. Eso es manejo avanzado de la vía aérea. Listo. Algunas personas me hicieron un listado de qué era cada cosa. Ahora poner cuáles son los elementos de manejo avanzado. De nuevo, tubo traqueal, dispositivos supraglóticos, todos, y las estrategias translaringeas, cricotiroidotomía y traqueostomía, entendiendo que la traqueostomía es un procedimiento reservado para cirujanos. ¿Listo? O sea que se puede hacer en prehospitalaria avanzada si hay un cirujano a bordo. O un anestesiólogo con experiencia, un ornitólogo con experiencia, o un intensivista con experiencia. Entonces, si el paciente no mejora su conciencia con la descompresión del neumotórax, pues hay que evaluar si persiste el choque, buscar hemorragia de sitios ocultos, ya que pues por el choque puede ser el deterioro neurológico. Si sí mejoró el choque después de descomprimir el neumo y persiste inconsciente, debo pensar entonces que tiene una lesión cerebral asociada. Y pues en ambos casos, si el paciente tiene deterioro de la conciencia, pues debe pensarse en que necesita una vía aérea avanzada. ¿Cuál? Depende del tipo de entrenamiento y de disponibilidad de recursos que yo tenga. Si yo estoy entrenado en intubar, pero estoy en una ambulancia básica y no tengo, pues pregunto cuál es mi siguiente opción. Entonces, de nuevo, tengo entrenamiento en intubación. La
estrategia será intubación con asistencia farmacológica. Van de la mano, si no, no. Tengo entrenamiento, pero no tengo fármacos. En ese orden de ideas, en prehospitalaria sería un supraglótico. Listo. No tengo ninguno. Oxigenación, ventilación con un dispositivo BBM y una permeabilización con una cánula. No es lo mejor, pero es lo que hay. Siguiente escenario. No tengo entrenamiento en entubar, pero sí sé manejar un supraglótico. Desde entrada del supraglótico. Tengo entrenamiento en supraglóticos, pero no tengo ninguno y solamente tengo un BBM, oxigenación con BBM. O sea, el BBM siempre va a ser la opción última en el paciente que requiera un manejo avanzado. Si requiere manejo avanzado, siempre será tubo, siguiente, supraglótico, siguiente, máscara facial. Muy bien. Finalmente, creo que se hablaba del ácido tranexámico o algún tipo de medicamento para un hemostático parenteral. De nuevo, el medicamento se llama ácido tranexámico. Hay otros, como el ácido alfa-aminocaproico, gamma-aminocaproico, y otros tantos que surgieron por ahí en algún momento, que no pegaron, no sirvieron, no demostraron efectividad. El que quedó fue el ácido tranexámico. Entonces se hicieron varios estudios. El estudio que avaló o demostró la utilidad del ácido tranexámico se llamó el estudio CRASH 2. Por ejemplo, el año pasado salió el CRASH 3, que era en lesión cerebral traumática, y demostró que no sirvió. Pero el CRASH 2 demostró que sí sirvió, no muchísimo, pero sí sirvió. Y ese es el que utilizamos. Después de un análisis posterior y de otro estudio adicional que se hizo en embarazadas, se demostró que hay que aplicarlo antes de que pasen 3 horas desde el inicio del trauma. Porque si se aplica después de ese tiempo, la posibilidad de empeorar al paciente es muy grande. Se debe utilizar en el paciente en el que yo crea que va a sangrar mucho. Es decir, si yo tengo un paciente que tuvo un trauma en la cabeza, le pegaron un batazo y está tirado en el piso y no está sangrando, pienso que esté sangrando en ningún otro lado, ese paciente no necesita ácido tranexámico. Es el paciente que está sangrando, está en shock, ¿sí? Acuérdense que puede estar en shock compensado y que yo pienso que va a seguir sangrando. Ese paciente requiere de ácido tranexámico. Se lo debo iniciar antes de que pasen 3 horas desde el momento del trauma. Si ya pasaron las 3 horas, ya no le debo poner ácido tranexámico porque lo puedo complicar. Y le aplico las dosis que repasamos ahorita, son 1000 miligramos diluidos en 100 centímetros de solución salina al 0.9 y pasamos el primer bolo en 10 minutos y de forma inmediata le ponemos la dosis de continuación, que son otros 1000 miligramos, para pasar en las siguientes 8 horas, habiendo de las primeras 3 horas. Para pasarlo en cuánto. Repites, por favor. Primer bolo se pasa en 10 minutos, siguiente bolo se pasa en 8 horas. Ambos dosis son 1000 miligramos en 100 cc. Profe, una pregunta. Sí. Pregunta. Pues es como una boda, pero no importa. Cuando yo leí el CRASH 2, yo vi que el estudio fue hecho como en el 2010 o algo así. Entonces era para ver si de pronto han hecho como un estudio más reciente, teniendo en cuenta pues como los cambios pues que ha tenido el desarrollo de la medicina y todo eso con el desarrollo de nuevos fármacos, pues para ver si de pronto hay como un estudio más reciente al respecto. En trauma y con ácido tranexámico, no. Porque el CRASH 2 fue tan grande que fueron más de 23.000 pacientes, entonces no, digamos que otros estudios que se puedan, y además fue un estudio hecho en muchísimos países. Entonces, un estudio con esa capacidad, con esa, habiéndolo hecho en tantos servicios de emergencias, con tantísimo volumen de pacientes que tuvo, pues es difícil que un estudio que uno pueda hacer aquí, digamos, en un servicio de urgencias, en, no sé, 2 años, y que logre acumular quizá 200, 300 pacientes, pues no le aporta más a la evidencia, así salga negativo. Diga, no, es que no le sirve. Así salga negativo, pues tienen que sumarse muchos otros estudios pequeños
negativos para ya empezar a dudar del Crash 2. Hay muchas inquietudes respecto del estudio, principalmente por la forma en cómo se hizo y se planeó y se ejecutó. Es decir, respecto de la estrategia sobre la estructura estadística, el análisis de los datos y las conclusiones finales. Tienen muchas dudas muchos epidemiólogos clínicos que analizan pues eso a fondo. Si el proceso se hizo bien, si de pronto no se equivocaron en ciertas cosas, si eso no quiere decir que de pronto el efecto no sea tan importante. Quedan muchas dudas respecto a ello. Pero se necesita la sumatoria de muchos estudios. Y como el ácido tranexámico es tan barato, es poco probable que algún laboratorio, ni siquiera el que lo produce, lo subsidie para demostrar si sirve o no sirve. Y también es poco probable que las instituciones hoy en día se metan sobre todo con un estudio tan reciente y con análisis muy importantes hechos en Cochrane y en otras partes, meterse a hacer el estudio. Sería muy interesante, sería muy importante uno poder hacer un estudio casi que de igual tamaño, volverlo a hacer después de varios años, a ver si todavía sigue teniendo esa misma validez aparente que tuvo. Pero como es tan complicado y no hay, pues definitivamente es lo que hay. El Crash 3 se hizo para lesión cerebral traumática, tuvo muchos inconvenientes, tuvo varios inconvenientes mientras el estudio va a un curso, y finalmente el resultado pues no fue a favor del medicamento, no mejora la sobrevida en paciente con hemorragia intracraneal traumática. Entonces, ni ningún otro desenlace. Pero es lo que hay. Es probable que en unos, no sé, 5 o 10 años, quizá la gente otra vez empiece a animar a estudiar de nuevo y repasar si lo que se hizo con el Crash 2 sirve o no sirve, si sí fue así o no fue así, pero usualmente la ciencia se demora un poco en volver a investigar. Lo mismo, sobre todo con una muestra tan grande y con un resultado como tan a favor y con tanto apoyo por la mayoría de las sociedades científicas del mundo. Porque pues el Crash 2 y el uso del ácido tranexámico en trauma con sospecha de hemorragia grave está avalado por la gran mayoría de las sociedades científicas. Pues hay muchos expertos detrás, de modo que dudar tan pronto de él es muy difícil que alguien te diga, no, sí, interesantísimo, hagámoslo, muy difícil, muy complicado. ¿Más preguntas? No, ya eso era todo. Pues yo lo decía, era más que todo por lo que, pues, porque yo leyendo, pues, como las estadísticas y eso, vi que había, pues, como mucho riesgo de que hubieran eventos vasculares oclusivos. Entonces, pues, de pronto puede ser algo que en realidad esté en contra y no se haya descubierto todavía. Lo decía más que todo como por eso. En ese original se definía que tenía que ser hasta 8 horas, en las primeras 8 horas del trauma. Por eso en análisis posteriores del mismo estudio y otro estudio adicional que se llama el Woman, que se hizo en mujeres embarazadas, y finalmente el Crash 3, la recomendación actual es antes de las primeras 3 horas del trauma. El paciente con hemorragia grave que va a terminar en transfusión masiva, empieza la coagulopatía del trauma casi que de inmediato. La intervención o la efectividad del ácido tranexámico se puede apreciar si se empieza antes de las 3 horas. Después de los que se empieza, si se empieza después de 3 horas, a los pacientes les va peor. Eso sí, se empiezan a desangrar. Es decir, el ácido tranexámico sirve para ahorrar factores de coagulación en la etapa temprana, pero ya en la etapa tardía rompe los trombos que ya se formaron para tapar las heridas, entonces empeora el desenlace. Por eso se bajó de 8 horas a 3, por esos análisis secundarios. Muy bien. Y pasamos a las preguntas bonus, rápidamente. Los estigmas de mordedura de la lengua pues son de 2 orígenes. En el trauma, pues puede ser por el trauma. Así como usted va en un carro, una buseta, caminando y muerde la lengua, pues en el trauma más, y se cayó por unas escalas, mucho más todavía. Pero la mordedura circular es que uno vea precisamente todo el borde de la lengua, en ambos lados y adelante, uno vea los estigmas de mordedura. Casi siempre cuando la mordedura
mordedura es no intencional, es más en un lado que en el otro. Ese tipo de mordeduras circulares suelen asociarse con eventos convulsivos. Las convulsiones en este caso pueden ser porque convulsionó y por eso fue que cayó. Porque cayó, se dio en la cabeza y finalmente convulsionó. Porque estaba con una hipoxemia muy grave y la hipoxemia hizo que convulsionara. Entonces, siempre que yo lo evalúe, debo pensar en un evento convulsivo asociado a lo que sea, previo al trauma, secundario al trauma porque el trauma fue en la cabeza, o secundario a un deterioro muy grave de la oxigenación y la perfusión que hizo que convulsionara. En este caso, lo que hizo que el paciente cayera fue precisamente un evento convulsivo. Muchos eventos convulsivos tienden a ser, la gran mayoría son de corta duración, menos de 5 minutos. Muchos duran menos de 1. Obviamente, si no hay testigos, pues puede que nadie logre ver los movimientos tónicos, clónicos o panicoclónicos. Y pues también hay eventos parciales y eventos epilépticos sin movimientos, son las convulsiones atónicas. Los eventos convulsivos generalizados son los que se asocian a relajación de esfínteres. El más común es el vesical. Otras causas por las cuales un paciente puede tener relajación de esfínteres, pues también es por el choque profundo, pero tiene que ser muy profundo porque recuerden que el simpático cierra los esfínteres. Uno no se orina del susto por eso, que no es lo más usual por activación simpática, el esfínter simplemente se cierra. Entonces tiene que ser ya un choque muy profundo en el cual el simpático empieza a dejar de responder y allí puede haber micción espontánea. La defecación es muy rara. Entonces muchas veces la relajación de esfínteres tiene que ver con la activación parasimpática inducida por el evento convulsivo. Este paciente que no tiene aparentemente antecedentes de epilepsia, debo siempre pensar en una lesión cerebral, sea infecciosa, un tumor, una lesión vascular. También puede haber sido un evento cerebral vascular agudo que provoca la convulsión, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Pues en este paciente yo debo pensar que si tenía cefalea previamente, cefalea persistente, con algo de alteración de la marcha, pues puede tener algo dentro del cerebro. Y ese algo puede desencadenarle una convulsión. ¿Qué algo? Ni idea. Pero sea lo que sea que tenga, pues ahora adicional tuvo un politraumatismo y hay que descartar que además de lo que ya tuviera, no tenga una lesión intracerebral. Entonces la inconsciencia, si logramos tener el dato de la cefalea previa y que no mejoraba, a ese evento de inconsciencia hay que pensar adicional al trauma que pudiera ser por una condición médica previa. Pero como siempre, tengo que pensar mal y si tuvo trauma, tengo que pensar que fue por el trauma. Y hasta no descartarlo, no puedo estar completamente seguro, pero debo pensarlo. Y esa información que a veces se logra y se obtiene desde la prehospitalaria, muchas veces no la logramos obtener en urgencias hasta muchas horas después, cuando finalmente alguien llega y nos dice, pero ¿y sería por el dolor de cabeza que tenías de tanto tiempo? O simplemente nos damos cuenta porque le hicimos una tomografía y vemos que tiene una hemorragia gigante, o que tiene un tumor, o que tiene un edema ahí importante, o una zona de isquemia. Entonces, toda esa información adicional que ustedes logran desde el área prehospitalaria es muy importante que siempre la cuenten a los servicios de emergencias, al personal que lo recibe. Nos dijeron que estaba con mucho dolor de cabeza y que se ha tomado unas pastas. Y en eso, pues uno tiene que pensar en más cosas. ¿Será que intoxicó por lo que tomó? ¿Será que le dio una arritmia por lo que tomó? En fin, entonces uno empieza a pensar en muchas otras cosas distintas a solo caída por escalas. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, comentarios, sugerencias. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, dale. En caso de que el paciente tenga un hematoma subdural, ¿sí o no? Se le puede administrar manitol y Ringer al mismo tiempo, o sea, eso es compatible. De poderse se puede. Por hospitalaria, no. Por lo que te digo, por el riesgo de pasar dosis mucho más elevadas. Pero pues si el paciente yo lo tengo y tiene una lesión cerebral, yo le puedo poner
algún medicamento que me ayude a reducir la presión intracraneal. Usualmente es solución salina hipertónica. El mannitol tiene una evidencia dudosa de procedimiento. Entonces, idealmente un salino hipertónico, sea salino al 3 o al 7.5. Y se pueden pues, poner juntos. Y de hecho, si yo pongo mannitol, por ejemplo, como el mannitol tiene un efecto diurético osmótico, debo evitar que el paciente se deshidrate por el mannitol. Entonces debo continuar con una infusión de adecuada hidratación. Más preguntas. Listo, profe. Preguntas, dudas, inquietudes. Muy bien. Si no es más, trabajaré mañana en... Sí, Profe, qué pena, ¿puede responder la de las bonus? esas fueron las que acabé de responder. Sí, ya. No escuché. Mordedura de la lengua, convulsión, relajación de esfínteres, puede ser por convulsión, puede ser por hipoxemia, puede ser por choque muy profundo al final. Bueno, será lo otro. Ya me salí aquí del WhatsApp. Esas son las últimas que acabé de responder. O sea que la de la evidencia de micción es porque, profe, ¿me puede repetir? Convulsión. La principal sospecha es una convulsión. Un evento convulsivo previo al trauma o secundario a una convulsión después del trauma. Otro escenario donde uno también ve a las personas con relajación de esfínteres son a los que están bajo efectos del alcohol, por ejemplo. Pero no es porque por efecto necesariamente del trauma, sino por el efecto diurético tan intenso que tiene el alcohol. Entonces, la persona con vejiga llena empieza a orinar por rebosamiento y llegan orinados. Listo. Pues porque yo había respondido pues de que de pronto los alfa 1 ya no le llegan como estimulación simpática y de pronto puede haber sido eso, ¿no? ¿O qué dice? Pues esa es la más tardía y tiene que ver con un choque muy profundo. Muy profundo, casi cercano al paro. Que en esos pacientes, preparo, muchas veces se orinan y muchas veces convulsionan. ¿Pero por qué van a parar? Porque tienen ya una hipoperfusión cerebral muy intensa. Los otros que convulsionan, el que tenga lesión cerebral importante o el que tenga un estado de hipoperfusión o hipoxemia grave cerebral y convulsionan por la hipoxia. O el paciente que convulsionó previo y durante la convulsión fue que se cayó y durante la convulsión fue que se orinó. Listo, profe. ¿Listo? Más preguntas, dudas, inquietudes. Muy bien. Dejaré un mini taller. No con respecto al parcial, pero sí con respecto al Kahoot. Pues las personas que no alcanzamos a responder algunas preguntas, ¿cómo sería eso? Profe, yo no llevo vale. Bueno, mándenme ahorita por el grupo los nombres de los que no han hecho exposición primero. Para ponerles temas muy puntuales, porque pues, obviamente si son temas largos, pues aquí nos dan las 11 de la noche tratando de revisar todas las presentaciones. Temas y consultas muy puntuales para exponer. Toca hacer un informe del tema y la presentación corta del mismo tema. Corta pero bonita, para que la compartan por acá. Entonces me mandan los nombres por ahí. Y mira, pues miramos que estoy buscando herramientas que sean más dinámicas. Vamos a ver qué más me encuentro. Si saben de alguna, me dicen. Y entonces, bueno, ¿qué pasaría? Pues por lo menos con este, que pues hubo tantos inconvenientes. Pues que este no fue un quiz, este fue una nota de seguimiento. Esas son notas Igual de eso seguimiento. afecta. Nota es nota, profe. Exacto. Sí, hacemos quizzes, hacemos otras cosas. Piñatas, payasos, cuentachistes. Para todos, profe. Profe, sí, que ayer hice un examen de los tipos de choque.
¿De los qué? ¿De los qué? De los diferentes tipos de shock, su fisiopatología, y nunca lo hizo. Ah, sí, ya pregunté el neumotórax. Por eso, pero todas esas preguntas son las que se pueden llegar a incluir en un quiz y o en el final. AR. Ahí mezcladito. Listo. Profe, una pregunta. Sí. Los que no recibieron nota por las preguntas bonus, ¿se pueden sumar a la lista de exposición? Pero doy preferencia a los que no han expuesto para la asignación del tema. Ah, bueno. Listo. Muy bien. No siendo más, me despido de ustedes. Que descansen, que duerman. Lo del Kahoot nos deja dormir. El cajón no los deja dormir, no, apáguenlo. No, profe, no va a estar durmiendo así relajado y de repente a las 3 de la mañana uno siente como time's up y uno se despierta. Tómense unas goticas de valeriana. Entonces, Profe, pero no, o sea, la opción del Kahoot está buena, solo que hay que conseguir buen internet. Sí, esa es la cosa. Que se y necesita buena conectividad. aprender a leer jeroglíficos también nos sirve. No, es que el que lo vea borroso es porque su internet está lento. No, profe, porque es que lo veíamos borroso en su pantalla, porque el de nosotros estaba bueno. El profesor se veía normal. No, mijo, no, mijo, no se veía normal. No se veía normal porque yo más bien Yo lo veía cómo normal. se Para veía. nada No normal. se veía, no, eso Los no se veía bien, computadores eso y se no ve vale. muy bien. Pero eso no debería valer, eso no se veía bien. Yo antes hice maravillas, profe. Sí, profe, no. Yo estaba en 2 computadores simultáneos viéndolo, uno al frente del otro, y mi pantalla se veía muy bien en la que compartía. Ah, bueno, y en el grupo Por están eso las les pruebas, mandaba. profe, de que veíamos mal. Ah, por eso ese sí es falta de conectividad. Vean ahí qué belleza de video de mis 2 pantallas. Me conecté en las 2 pantallas. Profe, pero no fue bien en el examen, no, en el parcial. Sí, la verdad sí. Pues ahí tengo un desacuerdo en la general primera, fueron pero bien. Sí. Una importante respuesta argumentativa. Siempre hay que adelantarse. Listo. Profe. Bueno, profe, De nuevo, pero al fin que, distanciamiento social, uso de tapabocas. profe, al fin, Salgan lo menos posible. profe, no me ignore. Sí. Al fin, esa nota del Kahoot tiene nota, qué va a ser o cómo va a ser, pues, porque literalmente, como dijo Bárbara, nos queda un cargo de conciencia con el cual no nos dejan así como descansar muchísimo, profe. Después alivian su conciencia con otra estrategia de juego. Que no sea Ay, no, Kahoot. profe. A mí, no, Kahoot también se puede hacer en modo asincrónico, no en vivo. Toca montar pues otras preguntas y otras respuestas. Se les manda el enlace y ustedes lo hacen. A mí me llega el informe. Profe, pero, o al menos que nos aparezcan las preguntas a nosotros, no que las tengamos que ver en la pantalla suya, sino en el celular de nosotros o en el computador. Sí, por eso, porque es que sería asincrónico. O sea, estoy mirando y hay una forma de que uno lo pueda, digamos, postear en Facebook y que mucha gente responda y ya uno mira después, como a manera de encuesta, por decirlo así. Entonces, pues me supongo yo, obviamente lo voy a probar, que si se hace de manera asincrónica, pues tiene que tener las preguntas y las respuestas, porque si no, no hay manera que nadie más responda, pero voy a probar primero a ver que sí sirva esa vaina. Apenas lo tenga, por ahí les diré, métanse a ver si sirve y resuélvanlo. Con unas preguntas de ensayos. Listo.